en manos del Señor con una oración. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te doy gracias por tanto amor, por tanta misericordia que tú tienes con mi vida, Dios mío. A veces pienso y no lo entiendo, Dios mío, esa forma y esa manera de amarme, Padre, que yo solamente puedo decir gracias, Señor. Señor, me pongo en tus manos en esta tarde. Aún perdona, Señor, mis debilidades y mi pecado, Dios mío. Pero sabemos, Padre, que en esta hora, Dios mío, con la palabra que tú has tratado en mi vida, Dios mío, que también, Padre, que tú seas ayudándome, Espíritu Santo de Dios. Que tú seas conmigo en esta hora, porque yo también necesito mucho de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor hace mucho que trataba conmigo con una sola palabra: cambio. Con esta palabra venía el Señor hace días tratando de una manera conmigo muy especial, y cuando escuchaba a mi hermana Iliana, que también decía, y yo lo apunté en un momento en su oración, decía: cambia todo, Señor, como tú quieres. Y es verdad, hermanos. Nosotros no podemos cambiar al Señor porque a nuestra manera, porque hay veces que somos así, sino que nosotros esperamos en el Señor que haga realmente ese cambio en nuestras vidas. Y me llevaba a una porción bíblica en 2 de Corintios 5:17. Vamos a leer, hermanos, 2 de Corintios 5:17. Amén. Y la palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas las cosas cuando uno está en Cristo? Nuevas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué nos enseña esta parte y esta porción de la Biblia? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Él nos trajo a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, hasta aquí todo bonito. Amén. Pero cuando usted es una criatura nueva en Cristo, eso quiere decir que hubo un cambio importante en su vida. Amén. Usted lo ha experimentado. Cuando usted se convirtió a Cristo, ya Cristo hizo algo nuevo en usted. Ese cambio que produce en usted y en mí el querer como el hacer. Amén. Queremos ver este lugar lleno. ¿Qué hay que hacer? Y Jesús les dijo a sus discípulos: id por el mundo. A sus apóstoles: id por el mundo y hacer discípulos. ¿Queremos ver este lugar lleno, hermanos? También debemos coger este ejemplo, como le dijo el mismo Jesús a sus discípulos. Amén. ¿Quieres ver a tu familia aquí, aunque no crean? Amén. La palabra de Dios te dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. ¿Quieres ver cambio en los demás? Amén. El cambio debe de empezar por nosotros mismos. Amén. Ese cambio debe de empezar por nosotros mismos, para que también surja efecto en los demás. Hace unos días estaba yo sentada en la mesa con mi hijo, y mi hijo me preguntó sobre mis gustos musicales, aun cuando yo no estaba convertida en Cristo. Y créanme que cuando yo recordaba, entró, él no lo sabe, pero tuve un pesar en mi corazón en contestarle realmente cuáles eran mis gustos musicales. Cuando era muy jovencita, a mí me gustaba mucho la música rock. A mí me gustaba mucho esa música pesada, tipo heavy metal. No sé si ustedes alguna vez también de joven tuvieron esos gustos. Metallica. Me han dicho que he sido rebelde, pero bueno, mira. Entonces yo con gran pesar en mi corazón, hermanos, yo le contestaba eso a mi hijo,
pero a la vez también yo sentía en mi corazón que hubo un cambio en mi vida importante cuando yo le decía, eso fue antes, pero ahora me gusta alabar a Dios. Y miren lo que pasó. A continuación recordábamos alabanzas que junto con él empezábamos a cantarlas en ese momento. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando ustedes tienen hijos, aquí la mayoría somos padres, cuando alguno de sus hijos le pregunta ¿qué te gustaba antes o cómo eras antes? Yo no sé si con gran pesar en su corazón o quizás, o como tome ejemplo para explicarles a ellos lo que ustedes hacían antes cuando no eran criaturas nuevas. Pero usted en este momento ha experimentado un gran cambio. Amén. Quizás si era demasiado, si se irritaba muy rápido, quizás ahora se detiene un poco. Amén. Quizás si bebían, ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque Cristo hizo algo nuevo en su vida, como hemos leído antes. Nueva criatura somos. Amén. Y aún así, fíjense que el proceso, las pruebas, también producen un gran cambio en nosotros. Hubieron 2 hombres en la Biblia que pasaron momentos muy duros en su vida. Solamente he elegido 2 porque ya nosotros sabemos que hubieron varios, más de uno, y aún mujeres también. Pero uno de ellos es Pablo. Vamos a hacer una lectura breve en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del 16 en adelante. Amén. Hechos, capítulo 16, verso 16. Y fíjese, en ese momento Pablo se encontraba con Silas en Filipos. Ellos estaban haciendo la obra de Dios en esa ciudad. Amén. Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. El 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Bueno, recordemos que esta muchacha no estaba bien. Y luego, ¿qué nos dice el 18? Y esto lo hacía por muchos días. Notemos algo, que ellos estuvieron en esa ciudad no perdiendo el tiempo, sino por muchos días. Dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Jesús una vez le dijo a sus apóstoles que les dio poder y autoridad para expulsar y echar fuera demonios. Miren cómo Pablo utilizó el poderoso nombre de Jesús para sacar ese espíritu de adivinación dentro de esa niña. El 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ya están pasando ellos un proceso allí. A partir de aquí, ellos ya están, como quien dice, pasando algo. Y el 20 dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ya le están empezando a injuriar cosas. Luego dice el 21: y enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense que estaban en medio de una ciudad que quizás a muchos les costaba creer realmente en Dios, pero ellos con mucha valentía estaban en medio de ellos. Y luego el 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren cómo ya empieza esta gente de una u otra manera a humillarlos. Fíjense, ¿a cuántos nosotros salimos a la calle y nos gusta que nos rasguen la ropa? Esa es una humillación, hermanos. Ellos estaban rodeados de mucha gente, le estaban ya levantando falsas acusaciones. Amén. Y luego el 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro,
y les aseguró los pies en el cepo. ¡Wow! Entonces ya estos dos hombres estaban empezando un proceso, duro proceso, porque cuando ellos se trasladaron en esa ciudad no les sabía qué les iba a acontecer. Pero fíjense cómo estos varones, su actitud ante la situación. Tomaron el nombre de Jesús para expulsar el espíritu de adivinación, poder y autoridad. Fueron prendidos y se los llevaron ante la autoridad. Los acusaron de alborotadores y de enseñanzas ilícitas en aquella ciudad. Rasgaron sus ropas, los humillaron, los azotaron, los echaron en la cárcel. Pero su actitud ante las circunstancias, hermanos, vamos a ver cómo fue su actitud ante las circunstancias en el mismo capítulo de Hechos, verso 25. Y dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y usted en su corazón piense, ¿qué actitud entonces tomaron ellos después de este duro proceso? Dios me hacía ver una cosa, hermanos. Digo, Señor, yo pensaba demasiado. Decía, Dios mío, yo no sé si estoy preparada para esto. No es que usted vaya a pasar esto que ellos lo pasaron, pero nos acontece cosas, quizás procesos muy duros, nos duele. Amén. Pero mire qué actitud de adoración tuvieron Pablo y Silas, aún encerrados, aún adoloridos, golpeados, humillados. Pero mire cómo estos hombres, de una u otra manera, dicen que ellos estaban orando. Me recuerdo un salmo que decía: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Un precioso salmo. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? En la medianoche, cuando llega esa hora, quizás es donde usted más tranquilo está. Ya no escucha el alboroto de la gente, ya no escucha los coches. Todos están en remanso, en paz y en tranquilidad. Pero ellos tenían la actitud de adoración. Amén. ¿Ellos qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. Estaban encerrados en una dura situación, hermanos. Y encima estaban con un cepo. Dice que estaban encadenados. Yo creo que si estos hombres no los hubiesen encadenado y los hubiesen cerrado, igual no se van a escapar. Amén. Resultado de esta actitud de ellos: las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, ganaron un alma, hermanos, la del carcelero, y no solamente el alma del carcelero, sino la de su familia. Imagínense si Pablo y Silas no hubieran hecho nada, solamente lamentándose, y muchos a veces, aunque la situación no hacemos nada, ¿qué hacemos? Nos lamentamos, nos quejamos. ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Ante una dura situación. Quizás hubieran estado encerrados, quién sabe hasta cuándo. No hubieran ganado ni siquiera esa alma para Dios. El problema era real, pero tu actitud ante Dios y ante el problema lo marcas tú. O te quedas como estás o cambias de actitud. Amén. Amén. En el momento en que el carcelero se dio cuenta de quién era Pablo, en el momento que se dio cuenta, fíjense en ese momento, en cuanto ellos estaban adorando, dice en la Biblia más adelante que las puertas se abrieron para todos, no solamente para Pablo y Silas, sino que se abrieron para todos. O sea que había más gente allí encarcelada, quizás injustamente, como estaba Pablo y Silas, ¿vale? En el momento que el carcelero se dio cuenta de quién era Pablo, porque era notorio quizás que la unción de Dios estaba sobre su vida. Amén. ¿Cuál fue la reacción del carcelero? ¿Cuál fue esa reacción que tuvo al instante? Leamos Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, el carcelero ya le decía a ellos, no fue a cualquier persona sino a ellos, porque ellos tenían algo especial, que aún con todo lo que estaba pasando, ellos tenían algo especial, que era la unción de Dios en su vida, el favor de Dios en su vida. Amén. Había ocurrido un milagro en ese momento, algo que
ni el propio carcelero se hubo imaginado. Esas cadenas se soltaron de sus pies, esas puertas de las cárceles se han abierto. Entonces, por ese milagro, el carcelero, miren cómo racionó en el 30. Les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? En el 31 leemos: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Fíjense, qué milagro. ¿Cómo fue la actitud de ellos ante su problema, ante su proceso? Muy duro. Hemos escuchado en la intercesión: Señor, esta chica está pasando un problema, un cáncer, pero si tú te tienes que glorificar mediante eso y ella tiene que buscar tu nombre, Señor, gloria sea a ti. Amén. Por muy duro que sean los procesos, la actitud ante el dolor. Esto es muy duro. Yo otra vez pensaba: Señor, no sé si puedo. Es que es verdad, no sé si puedo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todos sabemos la historia también de Job. Vamos a dejar un momentito a Pablo. Amén. Todos sabemos la historia de Job. Amén. Sabemos que Job también fue un siervo temeroso de Dios. Fue un hombre rico también sobre la tierra donde él estaba. Quizás era muy conocido y muy respetado. Amén. Pero fíjense lo que le aconteció a Job. Todos lo sabemos. Pero yo les voy a hacer un pequeño resumen. Este recibió malas noticias, ¿sí? Una tras otra. Él tenía muchos ganados, ¿vale? También tenía hijas y esposa. Pero algo malo le aconteció en su vida. Mientras le acontecían cosas a él, venía un siervo y le daba una noticia mala. No terminaba este siervo de darle la noticia mala, que vino otro a darle otra noticia quizás mala. Y así hasta 3 veces. Pero ¿qué pasó con la cuarta noticia? Sus hijos estaban todos reunidos en una casa comiendo. ¿Y qué pasó? Un aire fuerte vino contra esta casa y se derrumbó. Sus hijos murieron aplastados. Y en ese momento Job no pudo más. No pudo más. O sea, imagínense la actitud ante el dolor, esa reacción que tuvo Job en ese momento. Cuando leemos Job capítulo 1, 20 y 21, Job capítulo 1, 20 y 21, el 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué actitud entonces tuvo Job ante las malas noticias? Una actitud de adoración. ¡Qué duro, hermanos! Se vio comprometido primero su estado de bienes. Su estado económico se vio quizás comprometido. Bueno, vale. He recibido noticias de que he perdido mi ganado, he recibido noticias que un fuego cayó del cielo y consumió gran parte de mi siervo con el ganado que estaba cuidando. Bueno, no pasa nada, siempre lo material se puede recuperar. Pero cuando recibió la noticia de sus hijos, ¿qué actitud tuvo? Esa actitud que cuando nosotros somos criaturas nuevas, hay un cambio importante en nuestra vida, hermanos. Amén. El 21 también dice: y dijo, una vez postrado en tierra Job, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Miren cómo es Dios y cómo trata de una manera por medio de sus siervos. Fíjense, Job, Pablo, Silas tenían algo en común con usted y yo, que eran igual que nosotros, personas que sentían, quizás personas que lloraban, personas que se gozaban, personas que se entristecían. Amén. Pero fíjense cómo Dios hizo un gran cambio en sus vidas. Amén. ¿Usted estaría dispuesto que Dios realmente haga como Él quiere en su vida? Amén. Yo sí estoy dispuesta, hermano. Ese cambio que hizo en Pablo, sabemos que Pablo, cómo era antes de esa conversión de Cristo, cómo Dios hizo algo importante en su vida, algo impactante.
que sufrió cárceles, sufrió azotes, lo apedrearon, pero aún él así tenía bien claro a quién servía, y con esa actitud de adoración, elevaba cánticos, aún estando preso. Aún Job, cuando decía, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y aún Job no pecó, ni atribuyó despropósito ninguno a Dios. Amén. Qué duro, hermanos, qué duro. Yo he escuchado muchas personas que decían, ¿por qué Dios? ¿Por qué me hizo esto? Le atribuimos a Dios despropósitos quizás que nos pasan en nuestras vidas. Amén. Fíjense que cuando de una u otra manera especial Dios trataba conmigo esta palabra, quizás porque realmente, no sé, a lo mejor necesito ser más cambiada por Él. Sabemos que somos como esas vasijas rotas en sus manos y que Él poco a poco nos va moldeando, hermanos. Amén. Poco a poco va haciendo que de una u otra manera, como dice su palabra, que seamos esas criaturas nuevas. Y somos criaturas nuevas, cada uno de nosotros lo somos, pero el proceso está. Las dificultades están. Todo depende de la actitud en la cual nosotros decidamos enfrentarnos con esto. Sabemos que siempre van a estar allí las cosas. Es inevitable quizás porque estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de mentiras, lleno de muchas cosas malas que pasan, de catástrofes. Amén. Es inevitable, hermanos, pero sabemos que a quién tenemos a nuestro lado y con qué actitud tomamos nuestras cosas. Usted hace así como Pablo, canta himnos y ora en medio de la tribulación, o como Job, que se postra y adora, aún sabiendo que en medio de dolor cuando perdió a sus hijos. Amén. Pues miren, hermanos, tenemos un hermoso ejemplo de seguir, ¿no? Como Dios hace con cada uno de sus siervos. Y ya para ir finalizando, vamos a leer un último versículo que está en el libro de los Romanos 6:4. Romanos 6:4. Y la palabra del Señor dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Que andemos en vida nueva. Por eso mismo Jesucristo hizo ese gran sacrificio por usted, por mí, en esa cruz, para hacernos criaturas nuevas, para darnos una vida nueva, a pesar de los procesos, a pesar de los problemas, hermanos. Amén. Ese cambio que usted y yo hemos experimentado en Él, que ya no nos gusta quizás las cosas que nos gustaba antes, sino de todo lo nuevo y lo bueno que nos da Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Señor, gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esta reflexión, Dios mío. Yo sé que en estos días quizás he meditado mucho en esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, en tus manos estoy, Padre. Es verdad que hay mucho que tengo que cambiar cosas en mi vida, Señor. Y no podré por mí misma, Dios mío, sino, Padre, que me ponga en tus manos, Señor. Bendice de una manera especial a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y así como esta palabra, Señor, ha sido, Señor, me ha sido dada, Padre, así también, Padre, que mis hermanos puedan reflexionarla, Señor. Gracias porque nos has hecho criaturas nuevas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor me bendiga, hermano.